¿Alguna vez has sentido que la vida te ha golpeado tan duro que es imposible levantarse? ¿Que has sido traicionado por las personas que más debían amarte? La historia que te voy a contar hoy es una de las más inspiradoras sobre cómo la fe, la integridad y el propósito pueden convertir la peor de las tragedias en el más grande de los triunfos. Esta es la historia de José, un joven soñador que pasó de ser un esclavo traicionado a convertirse en el salvador de una nación. En la antigua tierra de Canaán vivía un hombre llamado Jacob, quien tuvo 12 hijos, pero había uno que amaba por encima de todos los demás a José, el hijo de su vejez. Para mostrar su afecto, Jacob le regaló una túnica de colores, un manto hermoso que lo distinguía de sus hermanos. Este favoritismo evidente sembró una semilla de envidia y resentimiento en el corazón de los otros 11. La situación empeoró cuando José comenzó a tener sueños. No eran sueños comunes, eran visiones proféticas. En uno, veía cómo los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante su manojo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él inocentemente. José compartía estos sueños con su familia, sin entender que sus palabras eran como echar leña al fuego del odio de sus hermanos. ¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros?, le decían con desprecio. El resentimiento se convirtió en un odio profundo. Un día Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando las ovejas lejos de casa. Cuando lo vieron acercarse a lo lejos, la envidia acumulada explotó. Ahí viene el soñador, se dijeron unos a otros. Matémoslo y arrojémoslo a un pozo. Diremos que una bestia salvaje lo devoró, y veremos en qué terminan sus sueños. Rubén, el hermano mayor, sintió un poco de compasión y sugirió una idea para salvarlo en secreto. No lo matemos, arrojémoslo a este pozo vacío en el desierto, pero no le pongamos una mano encima. Su plan era regresar más tarde y rescatarlo. Los demás estuvieron de acuerdo, así que, cuando José llegó, le arrancaron su túnica de colores, la prueba del amor de su padre, y lo lanzaron a un pozo seco y oscuro. Se sentaron a comer, indiferentes a los gritos de su propio hermano. Mientras comían, Judá tuvo otra idea. Vio una caravana de comerciantes ismaelitas que se dirigía a Egipto. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Mejor vendámoslo, después de todo. Es nuestra carne, nuestro hermano. Y así, por 20 piezas de plata, los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Para cubrir su crimen mancharon la túnica de colores con la sangre de una cabra, y se la llevaron a su padre, Jacob, quien al verla, lloró desconsolado, creyendo que su hijo amado había muerto. Mientras tanto, José era llevado a una tierra extraña, Egipto. Allí fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. A pesar de haber perdido toda su familia, su libertad, su túnica, José no perdió su fe. El texto dice que Dios estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar notó rápidamente la increíble habilidad y la integridad de este joven esclavo hebreo. Pronto José pasó de ser un simple sirviente a ser el administrador de toda la casa de Potifar. Le confió absolutamente todo. José tenía poder, respeto y una posición cómoda. Parecía que su vida estaba mejorando, pero la prueba aún no había terminado. La esposa de Potifar se fijó en el apuesto joven y comenzó a acosarlo día tras día. «Acuéstate conmigo», le insistía. José, firme en sus principios, se negaba rotundamente. «Mi señor ha confiado en mí, no puedo hacerle esta gran maldad y pecar contra Dios», respondía. Su lealtad a su amo y sobre todo a Dios era inquebrantable. Un día, cuando no había nadie más en la casa, ella lo agarró de la ropa, insistiendo una vez más en su desesperación por huir. José dejó su manto en las manos de ella y salió corriendo. Humillada y furiosa por el rechazo, la esposa de Potifar urdió una mentira terrible. Cuando su esposo regresó, le mostró el manto de José y lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Potifar, enfurecido, mandó a José a la cárcel del rey. De nuevo, José lo perdió todo. De la cima de la casa de Potifar, cayó al fondo de una mazmorra. Pero incluso en la oscuridad de la prisión, Dios estaba con él, en la gracia divina lo acompañaba. Y pronto se ganó la confianza del carcelero, quien lo puso a cargo de todos los demás prisioneros. Una vez más, José demostró ser un líder nato, administrando la prisión con la misma diligencia con la que había administrado la casa de Potifar. Fue en la cárcel donde su don para interpretar sueños resurgiría. Dos de los oficiales del faraón, el copero principal y el panadero principal, ofendieron a su rey y fueron enviados a la misma prisión. Una noche, ambos tuvieron sueños que los dejaron muy perturbados. José, al verlos angustiados, les preguntó qué les pasaba. «Tuvimos un sueño», dijeron, «y no hay quien lo interprete». José respondió con humildad: «¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo». El copero soñó con una vid con 3 sarmientos que producían uvas,
y él las exprimía en la copa del faraón. José le dijo a An en 3 días, Faraón te restaurará a tu puesto. Luego le hizo una petición a An: cuando te vaya bien, por favor, acuérdate de mí y sácame de este lugar. El panadero, animado, contó su sueño en 3 canastas de pan sobre su cabeza, y las aves venían y se comían el pan. La interpretación de José fue sombría: An, en 3 días Faraón te quitará la vida. Y tal como José había dicho, 3 días después, en el cumpleaños del faraón, el copero fue restituido a su cargo y el panadero fue ejecutado. El copero, ahora libre y de vuelta en el palacio, estaba tan feliz que se olvidó por completo de José. Pasaron 2 largos años, 2 años en los que José permaneció olvidado en la prisión, esperando una promesa que parecía haberse perdido en el viento. Pero el destino, o más bien, el plan de Dios, tenía sus propios tiempos. Una noche, el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, tuvo 2 sueños que lo dejaron profundamente intranquilo. En el primero, veía 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo, pero luego aparecían 7 vacas flacas y feas que devoraban a las gordas. En el segundo, veía 7 espigas de grano llenas y buenas, que eran devoradas por 7 espigas delgadas y marchitas. A la mañana siguiente, Faraón convocó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar el significado de sus sueños. Fue entonces, en ese momento de crisis nacional, que el copero finalmente recordó. Hoy me acuerdo de mis faltas, dijo ante Faraón, y le contó la historia del joven hebreo en la cárcel que había interpretado su sueño y el del panadero con una precisión asombrosa. Inmediatamente, Faraón mandó a llamar a José An, lo sacaron de la mazmorra, lo afeitaron, le cambiaron la ropa y lo llevaron ante el rey de Egipto. Faraón le dijo: An, he oído que puedes interpretar sueños. La respuesta de José fue, una vez más, un testimonio de su humildad y fe no está en mí. Dios será el que dé a Faraón una respuesta de paz. José escuchó los sueños y con la sabiduría que Dios le dio, reveló su significado. El sueño de Faraón es uno solo. Dios ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas son 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero después de ellos, vendrán 7 años de hambre. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas vacías son esos 7 años de escasez, y será tan grave que la abundancia anterior será olvidada. Pero José no solo interpretó el problema, también ofreció la solución. Aconsejó a Faraón que buscara un hombre prudente y sabio, y lo pusiera sobre la tierra de Egipto, para recolectar 1/5 parte de la cosecha durante los años de abundancia y almacenarla para los años de hambre. Faraón y sus consejeros quedaron maravillados por la sabiduría de José. El faraón dijo: ¿podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Volviéndose a José, declaró: han puesto que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay nadie tan entendido ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En un instante la vida de José cambió drásticamente. El esclavo se convirtió en gobernador. El prisionero se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Faraón le dio su anillo, ropas de lino fino, un collar de oro y un nuevo nombre egipcio: Zafenat Panía. José, que había llegado a Egipto como un joven de 17 años, ahora tenía 30 y estaba a cargo del destino de toda una nación. Durante los 7 años de abundancia, José viajó por todo Egipto, organizando la recolección y el almacenamiento de grano en cantidades tan inmensas que dejaron de contarlo. Se preparó diligentemente para la crisis que sabía que vendría, y cuando los 7 años de abundancia terminaron, comenzó el hambre, no solo en Egipto, sino en todas las tierras circundantes. Pero gracias a la previsión de José, Egipto tenía pan. La gente de todas partes comenzó a venir a Egipto para comprar grano. Y entonces, el pasado de José regresó a su puerta. Entre la multitud de extranjeros que buscaban comida, llegaron 10 hombres desde Canaán, eran sus hermanos. La hambruna los había golpeado duramente, y su padre Jacob los había enviado a Egipto. Al llegar ante el gobernador, se inclinaron rostro en tierra. En ese momento el sueño de José se cumplió. Los manojos de trigo, las estrellas, ahora eran sus hermanos postrados ante él. José los reconoció al instante, pero ellos no tenían idea de quién era este poderoso gobernante egipcio. Él era Mayo-ere, hablaba egipcio, vestía como un egipcio. Para ellos, su hermano José había muerto hacía más de 20 años. José decidió no revelar su identidad de inmediato. Quería probarlos, ver si sus corazones habían cambiado. Los acusó de ser espías, los trató con dureza, y a través de una serie de pruebas, los obligó a confrontar su culpa pasada. Los escuchó decir entre ellos: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos.
Después de varias idas y venidas que incluyeron traer a su hermano menor Benjamín, José ya no pudo contenerse. Despidió a todos los egipcios de la habitación y, quedándose a solas con sus hermanos, rompió a llorar. «Yo soy José», exclamó. «¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo y la sorpresa. El hermano que habían vendido como esclavo ahora tenía el poder de destruirlos. Pero en lugar de venganza, encontraron gracia. Viendo su terror, José les dijo unas de las palabras más poderosas de toda la Biblia: «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José no solo los perdonó, sino que entendió que cada traición, cada lágrima, cada año en el pozo y en la prisión, había sido parte de un plan divino mucho más grande, un plan para salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. La historia de José nos enseña que aunque no podamos ver el propósito en medio de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que hay un plan más grande en acción. Nos muestra que la integridad, la fe y el perdón tienen el poder de redimir las situaciones más oscuras. La vida de José es un faro de esperanza que nos recuerda que nuestras peores pruebas pueden convertirse en la plataforma para nuestro mayor propósito. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más conmovedoras de resiliencia y fe. Si te ha inspirado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Nos vemos en la próxima historia.